Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escondí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tu testimonio, oh Jehová, no me avergüences, porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Gracias te damos, amado Dios, por este nuevo amanecer, Padre, que nos das ya la oportunidad de estar aquí. Gracias porque tan solamente con el abrir nuestros ojos, Señor, y el podernos mover, podernos levantar de esa cama, bendito Dios, y ahora estar aquí, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Agradecemos esa bondad, bendito Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí, donde vamos a alabar y glorificar tu nombre, Señor, donde vamos a escuchar el consejo de tu palabra, bendito Dios, Señor. Sujeto mi carne y todas mis emociones y solamente seas tú hablándonos hoy a nuestro corazón, Señor. Gracias por la vida de mis hermanas que ya están aquí presentes, Señor. Aún por aquellas que están en casa, Padre. Bendito Dios, inquiétala, Señor. Ciertamente sabemos que aún se transmite y se puede ver después, Señor, pero cuán importante es, como dice tu palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía, Señor. Porque hoy hay oportunidad de congregarnos, Señor. Llegarán tiempos en que ya no se podrá hacer, bendito Dios. Y entonces lamentaremos, Padre. Y inquieta a aquellos, Señor, que están tan afanados por las cosas materiales. Porque yo entiendo que hay cosas que hacer, yo entiendo que hay situaciones importantes, sí, Señor. Pero también tenemos que esforzarnos, Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. También, Padre, seguimos poniendo la vida de nuestra hermana Isabel, bendito Dios. Mira, el día de ayer hablaba con ella, Padre, y decía que hoy o mañana ya le operaban, Señor. Padre, que esto sea pronto, bendito Dios, para que ella pueda ya estar en casa con sus hijos, bendito Dios. Gracias también por mi hermano Juan, que está con ella, Padre, por sus hijos, Señor, que están en casa. Guárdales, bendito Dios, y dales esa sabiduría, Señor, para poder hacer las labores que se les han encomendado, Padre. Por cada uno de ellos, bendito Dios. En el nombre de Jesús también fortalece la vida de Socorro. Mira, Señor, su hermana pues partió contigo, Padre, y tu palabra dice que delante de ti la muerte de tus santos es apreciada, bendito Dios. El mundo no entiende esto y ciertamente nosotros como carne nos dolemos, Señor, pero ahora ella está mucho mejor que nosotros que estamos aquí, Señor. Ahora a nosotros nos toca esforzarnos y seguir la carrera que tenemos por delante. Bendito Dios, para un día estar contigo y verte cara a cara, Señor, y estar con todos los santos que de toda la tierra te alaban, Padre. Gracias, y con nuestros familiares, Señor, que han partido contigo, Señor, porque esa es nuestra promesa. David lo declaró, ellos ya no pueden venir a nosotros, pero nosotros vamos a ellos. Si guardamos nuestra vida en santidad, si guardamos nuestra vida en fidelidad, si cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, bendito Dios, y llegamos al final de la carrera. Gracias, Padre, por este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor con unas alabanzas. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.
Cuán bello es el Señor, alabanza a ti, Cordero. Gracias, Señor, te adoramos. Adore al Señor en sus palabras, hermana. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús Santo. Señor, tu palabra dice que los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Sin embargo, te place habitar en estos vasos de barro, bendito Dios. Aleluya. Señor, puedes convertirme corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor,
continua adoración. He pasado por la puerta que Jesús, he tomado el sacrificio de la cruz. Caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la entrego. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. He pasado por la puerta que es Jesús. He tomado el sacrificio de la cruz. Caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde, pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Gracias, Señor, porque podemos correr a ti, bendito Dios. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Santo. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él corre
ti vamos, Señor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra aflicción o de la prueba, Señor. Corremos a ti, bendito Dios, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres escudo alrededor nuestro, Señor. Gracias, aleluya. Amén. Voy a ocupar su lugar. Bueno, vamos a ver ahora. Vimos hace 8 días acerca de la promesa, que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Y la palabra, la promesa, que una y otra vez el Señor se la ratificó a Abraham fue: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero también le decía que no solamente él iba a ser bendecido, sino que él también fuera bendición para otros. Y se mostró a Abraham como el Dios Todopoderoso. Vimos cómo el pueblo de Israel, el Señor se lo dijo, que estaría en esclavitud por 400 años, pero que la sacaría con poder. Amén. Y así fue. Entonces hoy vamos a ver acerca de Moisés, cuando el Señor llama a Moisés precisamente para sacar a su pueblo de Egipto. Ahí en Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el verso 8 dice, y le dice a Moisés: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces vamos a ver, el Señor le dio una promesa a Abraham y ahora levanta un libertador que es Moisés, y vamos a ver cómo derrotaron a sus enemigos, y es esa parte que vamos a ver. Dios nos ha dado una promesa a nosotros, pero nosotros tenemos que arrebatarla, porque vamos a ver que tomaron la tierra, pero a través de la guerra. Y es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros, que tomemos nuestra tierra. Y no sé si usted recuerde cuando vimos ese tema, donde nosotros, al estar atados, Dios ya nos ha hecho libres, ¿verdad? Dios nos redimió, Dios nos ha lavado con su sangre, pero si nosotros damos oportunidad nuevamente al enemigo, vimos cómo volvemos a quedar atadas, ¿no? Con la amargura, los celos y todo eso. Entonces, las obras de la carne. Entonces Dios no quiere que nosotros ya estemos en esa situación,
sino que ya seamos libres, ya confesemos todo, toda iniquidad, todo pecado, y vamos a ver esto ahorita, porque si no, entonces no vamos a poder hacer frente a los enemigos, no vamos a poder, ¿verdad?, arrebatar nuestra tierra, arrebatar las promesas si nosotras mismas estamos atadas. Ahí en el verso capítulo 6 de Éxodo, del verso 1 al 3 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En el verso 4 también dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. En el verso 8: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y sigue recordando estas palabras que el Señor le dio a Abraham y se las está diciendo a Moisés. Entonces vamos a ver cómo el Señor a cada uno de nosotros nos dio esa promesa, y cómo dice el Señor aquí en el verso 8, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que se las daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ciertamente Abraham no vio esto, pero sí vemos que Dios cumplió su palabra, que su descendencia poseyó aquellas tierras, que sacó a sus adversarios. Entonces vamos a ver aquí en Números 21, del 1 al 3. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Aquí vemos que ya están empezando esas guerras, ya están empezando a enfrentarse a sus enemigos. Pero miren lo que hizo el pueblo de Israel aquí, y es muy importante que nosotros prestemos atención aún a nuestras palabras, porque que dice el Señor que no nos apresuremos a hablar, porque dice aquí en el verso 2, cuando vieron a sus enemigos, dice: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, aquí dice, yo destruiré sus ciudades. Hicieron un voto, hicieron una promesa. Y es importante que tú y yo, muchas veces cuando está pasando una situación difícil en casa, ya sea de enfermedad o económica, no sé, muchas veces nosotros decimos: Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir, Señor. Señor, si tú me provees, yo te voy a dar el diezmo y las primicias. Y Señor, si tú haces esto, yo. Bueno, ciertamente aquí el pueblo de Israel dijo, y Dios destruyó aquella ciudad, aquel pueblo, ¿no? Pero es muy importante que nosotros no hablemos a la ligera, porque no sé si usted conozca este tipo de gente que ha dicho: si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú me sanas, yo voy a estar ahí. ¿Y dónde están? Si tú me das ese trabajo, yo, Señor, voy a ser fiel y voy a estar y te voy a servir. ¿Dónde están? Tengamos entonces cuidado con las palabras, porque
Por eso el Señor dice que no, ¿verdad? No hablemos a la ligera, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso del 31 al 35, de Números, ¿dónde estamos? Dice, así habitó Israel en tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo, a su tierra. Y harás de él como hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitan en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que les quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces vemos cómo empiezan las batallas, empiezan las guerras, pero algo importante que el Señor también le dice a Moisés en el verso 34, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, no les tengas miedo. Es Números 21, del 31 al 35. Entonces vemos cómo el Señor da esa promesa, pero también va contigo. O sea, no te deja. Y es importante que nosotros le creamos al Señor. Y es importante que tú y yo sigamos a Dios por quien es, no por lo que nos da, sino quién es Él para nosotros. No vamos a entender su gran amor, no vamos a comprender ese gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, a entregar su propia vida, así como veíamos, ¿no? Como Abraham estuvo dispuesto a entregarle a su hijo, a lo que más amaba, y el Señor así entregó a Jesucristo a nosotros. Pero algo importante que Jesús declara siempre, ¿verdad? Cuando Él decía, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. Entonces es importante que nosotros valoremos esa salvación y le creamos a Dios y empecemos nosotros a arrebatar nuestra tierra. Hemos dicho cuando el Señor dice que serán testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Nosotros ya sabemos que nuestra Jerusalén es nuestra familia. Ayer tuve la oportunidad de ir a ver a mi hermana, ¿verdad? A ella le habían dicho que tenía cáncer y yo le decía, Juan, vamos a verla. Y fuimos y estábamos precisamente comentando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como familia, cómo Dios se ha manifestado con milagros, con sanidades en nosotros como familia, como tierra. Y le decíamos, y gracias a Dios por esa abuela, por esa tía, ¿verdad? Cuando aceptaron a Jesús, ellos nos empezaron a compartir. Digo, yo tenía en ese entonces pues 6 años y fue cuando sufrí el accidente que me aventó el camión y cuando tuve fractura de cráneo, ¿verdad? Y cuando el Señor me sanó. Entonces yo le decía, y la abuela se encargó de predicarles a todos, hasta los que vio, hasta los tataranietos que ella alcanzó a ver. Y le decía, después a nosotros nos tocó seguir a las siguientes generaciones. Le digo, mi hermana y yo nos llevábamos a los sobrinos a la escuelita dominical, y yo decía, y ahora le toca a las otras generaciones, pero eso no significa que nosotros no vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero entonces ya vienen las otras generaciones que empiezan a compartir la palabra. Yo decía, gracias porque mi abuela, porque mi tía nos compartieron a todos la palabra de Dios. Y entonces mi hermana me compartía de su esposo, ¿verdad? Que él no quería saber nada de Dios. Él estuvo un tiempo en Estados Unidos, lo agarraron, lo enviaron para acá, y ella le empezaba a hablar del Señor, pero ella estaba orando, llorando por él. Y entonces una vez su mamá le decía que sacara a sus hijos de esa secta, porque ya mis sobrinos servían al Señor, uno en la alabanza y la joven con los panderos. Y entonces dice, pues ve a ver para que veas lo que hacen tus hijos.
Entonces cuando él fue, vio a su hijo tocando la guitarra, cantando, y a su hija ahí con los panderos, porque alguien le decía, saca a tus hijos de esa secta, porque ni siquiera saben lo que hacemos, ¿no? Cuando él vio, pues eso lo empezó a inquietar, y ahora él sirve al Señor también, él aceptó al Señor, ¿verdad? Y ahora me platicaba mi hermana que ahora él empezó a tomar todos los discipulados que usted ha estado tomando, él empezó a tomar los discipulados, y ahora él está discipulando. Ahora él está discipulando a sus consuegros, ahora ellos ya se van a bautizar. Y yo decía, wow, es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, entonces Dios nos va entregando, y ella le decía a su hija, no te desesperes, tú sigue orando por tu esposo, no te desesperes, cuánto tiempo estuve orando por tu papá. Y así es. ¿Cómo vamos a tomar la tierra sino a través de la oración? A través de la oración, a través de la oración. Pero es lo que menos hacemos, es lo que menos nos gusta, ¿verdad? Orar. Cantamos y vamos de paseo pero orar, cuando el Señor dice, métete en tu cuarto, allí en lo secreto, y yo que te veo en lo secreto te voy a recompensar en público. Y ahora él está trabajando, lo mandaron a Cancún a trabajar y le está yendo bien. Mandaron a uno de los pastores de ahí donde se congregan a Cancún, pero también ahora se reúne ahí con él. Y Dios mueve todas las cosas a nuestro favor, pero cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ella nos decía, yo le digo a mi hija, no te desesperes, sigue orando por tu esposo. Amén. Entonces, cuando el Señor entrega una tierra, yo ya te la entregué, pero ahora te toca a ti poseerla. Ahora te toca a ti sacar a los adversarios. ¿Y cuáles son nuestros adversarios? No es el amorreo, no es el jebuseo, no es el cananeo, no es el filisteo, no es... ¿Cuáles son nuestros adversarios? Usted tiene que identificar esos adversarios en su tierra. ¿Qué hay? ¿Cuáles son? ¿En qué está atado mi hijo? ¿A la droga, al alcohol, al adulterio, al chisme? O sea, son adversarios que vencer. Y eso se va a hacer con ayuno y oración. Ahí en lo secreto, ahí en nuestra cámara. No estar celando al esposo. Ahí, Señor, te entrego mi matrimonio, oro por mi esposo. Porque ellos tienen que salir a trabajar y aún nosotras. Y el diablo dice, la palabra de nuestro Dios, que anda como el león rugiente viendo a quién devorar, viendo a quién se descuida. Entonces aquí vemos que el Señor llama a Moisés para sacar a su pueblo, ya lo sacó llamando espías, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita en Deuteronomio 9:1. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer. ¿Qué es desposeer? Que a quitar. Vas a desposeer a naciones, dice, más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas, dice hasta el cielo. Y dice, ay, hasta el cielo, ¿no? Pero dice, naciones más numerosas y más poderosas que tú. Pero dice, tú las vas a entrar para desposeer, para arrebatar, para quitar. Y ciertamente vemos muchas veces que nuestros enemigos se levantan con esa fuerza, ¿verdad? Pero el Señor a nosotros nos dice, no temas. En Deuteronomio 7:1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo,
al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo. Dice 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, nosotros en nuestra carne, nosotros en nuestra fuerza, no vamos a lograr vencer a nuestros adversarios. Pero con nuestro Dios y con el poder, veíamos que Jesús cuando fue al desierto fue en el Espíritu, porque dice que el Espíritu lo llevó al desierto y fue en la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando regresó del desierto, regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios ya no quiere que tú y yo solamente estemos llenas del Espíritu Santo, sino que estemos en el poder del Espíritu Santo, para arrebatar y para destruir las obras de las tinieblas. Entonces aquí está mencionando el Señor al pueblo, a Moisés, estos reyes, estos pueblos que dice son más poderosos que tú, pero no temas, pero no temas. En el verso 2 dice, y Jehová tu Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Nosotros tenemos que examinar en nuestra casa, porque dice el Señor, no harás alianza, o sea, no haremos pacto, no haremos convenio, ¿verdad?, con nuestro adversario, porque el Señor le dijo, no tomarás de sus hijas para tus hijos, ni entregarás a tus hijos para sus hijas. Entonces el Señor dice que cuando ya se hayan derrotado al Fereceo, al Heveo, a naciones, dice, más y mayores, ¿verdad?, y poderosas que tú, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo. Entonces nosotros no tenemos que guardar nada en casa, nada, ¿verdad?, que sea desagradable a Dios. Y parte de esto, ¿verdad?, es la mentira. Vamos a ver ahí en Deuteronomio, vamos a regresar al 1. Pero vamos a leer del 19 al 21. Deuteronomio 1, del 19 al 20. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Sedes Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mirad, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Muchas veces nos pasa que cuando estamos orando y no vemos la conversión de los nuestros, o vemos situaciones difíciles y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a convertir? Ya les hablé una vez, ya les hablé 2 veces. Acuérdese también que dice la palabra que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Pero cuando tú has dado ese testimonio y dice, Señor, ¿por qué no se convierten? Yo les he dado el testimonio de mi Padre. Entonces aquí dice, mira, en el 21, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Entonces te dice, no temas, no desmayes, persiste, sigue orando, sigue clamando, ¿verdad? Si tú dices, Señor, yo ya les he hablado, pues entonces, Señor, manda ese obrero, manda ese ángel, manda ese sembrador, manda ese varón, esa mujer. Pero tú estás preparando la tierra, porque para que la tierra reciba una semilla, primero tiene que ser preparada, ¿no? Se tiene que limpiar, se tiene que quitar la hierba, las piedras o serpientes o animales que aún están en la misma tierra. Entonces, para que la tierra reciba la semilla, primero tenemos que limpiarla.
Y es parte de tomar posesión de la tierra, es parte de arrebatarla, es parte de que el Señor obre en nuestra familia, estar intercediendo por ellos todos los días. Porque lógicamente tu adversario y el mío no va a querer soltar a los nuestros. Porque si los tiene atados a la brujería, si los tiene atados al alcohol, a las drogas, a la prostitución, no sé, homosexualismo, lesbianismo, no los va a querer soltar. Entonces de rodillas y con oración, ahí en el cuarto secreto. Y dice el Señor, no desmayes, persiste. Y es importante que nosotros lo hagamos. En el verso 25 del 1 dice, cuando Moisés, usted manda a espías, ¿no? Recuerda que manda esos 12 espías, uno de cada tribu. Y en el verso 25 dice, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Dice, y mire cómo dice en el verso 26, sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová. Y murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Y dicen, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, en el verso 28. Pero el Señor les está diciendo, no temas ni desmayes. En el verso 26 es a donde nos vamos a enfocar, dice, sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, nuestro Dios. Y vamos al verso 41 del mismo capítulo. Ahí hay un título que dice la derrota en Horma. Deuteronomio 1, verso 41 dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y mire esta palabra en el 42, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no diste oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguió como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó atención. ¿Por qué? Porque habían sido rebeldes. Les está diciendo que suban cuando ellos mismos le están diciendo, pues manda varones delante de nosotros. Y Moisés manda a los 12 espías, pero ¿qué llegan? 10 les dicen que no, que están grandes y que las fortalezas. Y Josué y Caleb dicen, vamos a subir y los comeremos como pan, ¿no? Entonces no suben, empiezan a murmurar, en el verso 27 lo vemos, dice que murmuraron en sus tiendas, y entonces ya cuando Josué y Caleb les dicen que sí suban, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, ahora sí vamos a subir a la guerra, pero ¿qué les dice? No suban porque van a ser derrotados porque yo no estoy. Entonces, nosotros no vamos a poder arrebatar o pedirle al Señor algo si estamos en soberbia, si estamos en rebeldía,
Y todavía van y dicen, sí, Moisés les dice, no suban, porque Dios dice que no está con ustedes. Pues suben, ¿no? Y muchas veces nosotros así nos pasa. Sabemos que no estamos bien, sabemos que estamos en pecado y estamos orando. ¿Y qué dice aquí? El Señor no te va a escuchar. ¿No? Porque dice, volviste llorando. Dice, y aún Jehová así, ni siquiera te escuchó, ni siquiera te prestó atención. Entonces no podemos estar ahí en el monte o estar ahí en lo secreto orando o llorando, moqueando, o todo, si estamos en rebeldía. No vamos a sufrir. Entonces entendamos esto, hermanos, que es importante que nosotros estemos en obediencia. Sí hay situaciones que pasan en nuestra vida, sí hemos lastimado al Señor, pero pidamos perdón y pongámonos en orden. Entonces es importante. Y nosotros vamos a preguntar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Dice ahí en el libro de los Efesios, y ya lo hemos visto, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Estaba escuchando el testimonio de un varón que Dios sacó de la brujería, pero ya era de los rangos, según más poderosos, ¿no? Y Dios lo rescató de ahí. Entonces él da su testimonio y decía que cuando él iba a una ciudad, en sus viajes astrales, dice, yo iba y empezaba a sembrar maldiciones y a poner lo que el diablo le decía. Dice, pero cuando yo iba a ciertas ciudades o ciertos lugares, dice, yo no podía dejar nada, porque había un pueblo, había cristianos que estaban clamando. Y entonces empezaba a desesperarse y se iba de ese lugar. Y nunca pude plantar algo ahí. ¿Por qué? Porque había un pueblo de Dios que estaba clamando. Había cristianos ahí que estaban haciendo guerra. Y nosotros decimos, ponte a orar por tu calle. Ay, ponte a orar por tu ciudad. Ay. Y nos enteramos, ¿no? Que pasó esto en aquella calle, que pasó esto acá, y decimos, pues ya está Toluca. No, ya están, son tus vecinos. Y vemos las situaciones que hay a nuestro alrededor, o nos enteramos lo que está pasando en nuestra ciudad, y como se nos ha dicho del vidrio roto, ¿no? Lo vemos y pasamos, y nada más le ponemos masking y yurex, y se ve horrible, pero ya lo tapamos. Y así, vemos las necesidades que hay, o vemos la situación que está en nuestra ciudad, y no doblamos rodilla, no clamamos. Y cuando yo escuchaba el testimonio de este hombre, ¿verdad? Cuando se iba y empezaba a hacer en las ciudades, a lanzar esas maldiciones, dice, pero cuando yo llegaba y veía a esos cristianos orando y clamando ahí en sus hogares, dice, y no podía yo hacer nada, tenía que retirarme de ese lugar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si estamos viendo lo que está pasando en nuestra casa, esa rebeldía. El domingo por ahí escuchaba, ¿verdad?, a un pequeño, no lo escuchaba yo directamente, pero decían, es que él dice que él ya no quiere ser cristiano, quiere ser satánico. Un niño de 7 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Estamos viendo lo que ven nuestros hijos? En nuestras casas, hermanos, hay películas de Harry Potter, hay películas que veo Chucky, que la novia de Chucky, la esposa de Chucky, y llevamos nosotros mismos las tinieblas a nuestra propia casa. Cuando el Señor dice, no harás alianza con nada de eso. A veces como vemos las películas que salen y que ya se tardaron, vamos y compramos aquella película pirata, ¿no? No debe de ser así.
Y luego nosotros preguntamos, ¿por qué mi hijo actúa de esa forma? ¿Por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué oro y oro y oro y no te has ocupado en limpiar tu casa? Porque aunque estás aquí, aunque estás sentado en este lugar, aún has hecho alianza con el mundo cuando el Señor te dice, no harás alianza con tus adversarios. Les permitimos a nuestros hijos. No importa que tenga 30, 40 años, estás en mi casa y son mis reglas. Y vas a sacar tu basura. Y todo lo que el pueblo, el anatema que sacaba, lo quemaba. No tenemos que tirarlo, tenemos que quemarlo. Aun cuando compramos ropa, tenemos que saber lo que dice aquí, porque mucha ropa ya tiene letras o no sé, y como uno no sabe, pues ¿qué dice aquí? Entonces, como padres, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, de los nietos. Ayer yo les compartí a ustedes de lo que yo le había dicho a esta persona, ¿no? Sobre sus nietos. Y como lo compartíamos ahí con mi hermana y mis hermanas que estuvimos ahí, y cuando yo le decía a mi hija, me decía, es que no te hizo caso. No es que me hiciera caso, es que yo tengo que hablar. Entonces, mamá, si tú estás solapando a tu hijo o a tu hija a tener cosas en tu casa que no deben de tener, estás haciendo alianza con tu adversario. Y por eso no hay cambio, por eso no hay prosperidad. Y puedes decir, pero sí, mi hijo trabaja y le pagan su sueldo. Está bien, porque hay un esfuerzo de su parte humano. Pero dice, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque estás haciendo alianza con tu adversario. Y el Señor dice, no harás alianza. Y aún por causa del pueblo, de la murmuración y lo que provocaron, aún usted sabe que ni Moisés entró a la tierra. Y entonces el Señor le dice, ahora Josué prepara porque él va a entregar ahora la tierra al pueblo. Vamos a Josué 6:1. Platicábamos con Hanna, ¿cuándo Hanna? ¿Sábado? ¿Verdad? Ahí con sus hijos, y hablábamos de las caricaturas que veíamos nosotros antes, ¿verdad? De los Picapiedra y de todas esas caricaturas que para nosotros, ¡ay! Es muy bonita, ¿no? Y nos comentaban que a sus hijos no les llaman la atención esas caricaturas. Se aburren. ¿Y qué quieren ahora nuestros hijos? Pura, ¿verdad? Yo le decía a este pequeñito, ¿qué estás jugando? Porque bueno, había el sol y no alcanzaba así distinguir el juego. Dice, es que estoy matando zombies. Es lo que le gusta a nuestros pequeños. Bueno, a nuestros jóvenes. Hay tanta violencia alrededor de nosotros y todavía ellos están viendo violencia en sus juegos. Están tan atrapados con la violencia. Digo, ¿qué no les basta con la que ven en la calle? Sino aún en las mismas casas nuestros niños, nuestros jóvenes están atados a esos juegos. Josué 6, el 1 y 2 dice, la toma de Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Dice, nadie entraba ni salía. Mire cómo ya había llegado a Jericó, ¿verdad? Lo que Israel estaba haciendo a sus adversarios. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey,
con sus varones de guerra. Yo te lo he entregado a ti. Pero mire la instrucción que Josué le da al pueblo en el verso 18. Cuando entran, y usted sabe cómo rodearon esta ciudad, ¿no? Cuando el Señor le dice, solamente la vas a rodear, nadie va a hacer nada, solamente rodearla y regresen. Y usted sabe, ha leído esta historia. Entonces en el verso 18 esta parte es muy importante, dice, pero vosotros guardaos, les dice Josué al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Cuando nosotros estamos haciendo alianza con nuestro adversario, turbamos nuestra casa. Y hay enfermedad, y yo no sano, y por qué no sano, y entramos en depresión, y hay escasez, y por qué no encuentro trabajo, si me esfuerzo y voy aquí, y nada me sale, porque hemos hecho alianza. Lo vimos acá, y aquí les dice Josué al pueblo, no toquen ni tomen del anatema. En el verso 21 dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. En el verso 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Dice, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Dice, y consumieron con fuego. O sea, tenemos que poner todo en el fuego. Recuerdo hace años que una joven aceptó al Señor y tenía muchos libros que hablaban de brujería y de tanta cosa, y como no teníamos aquí donde quemar, fuimos allá a la casa de Isabel, allí en su patio, y a veces pensamos, ay, pero es que costaron tanto, y es mucho dinero, pues se fueron al fuego. Aún muñecos, aún figurines que hayan en tu casa, que ángeles, y que los ángeles están con el Señor. No tenemos que estar adorando ni ángeles, ni hadas, ni nada. Dice el Señor en su palabra, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No las honrarás, no las adorarás, no las servirás. Entonces se quemó todo aquello. En ese entonces, no sé si Danielita tuviera como unos 6 años, ya no me acuerdo, y ella estaba en la ventana más viendo, y de repente vimos que corrió y entré, y ¿qué pasó, Danielita? Dice, es que ahí en el fuego hay alguien que está ahí brincando, demonios. Pero que dice, todo lo tenemos que quemar. Vimos que así como Abraham, ¿verdad?, estuvo dispuesto a poner a Isaac en el altar, entregarle lo que ama. Hay muchas veces que estamos aferradas a cosas y no las queremos soltar. Es que me la dio mi abuela, mi bisabuela, y está de generación en generación. Y lo vimos hace 8 días, ¿no? Que si es algo que te va a apartar del Señor, que si es algo que no te está edificando, si es algo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, que no es conforme al corazón o que no está conforme a la voluntad de Dios, que no, Dios dice, no, quémalo, sácalo, que te lo haya dado la bisabuela. Pero para eso tenemos que pedir sabiduría, como Nehemías, ¿no? Nehemías, usted sabe la historia y lo hemos comentado, cuando iba a reconstruir las puertas, las murallas, vimos que adversarios se levantaron, ¿no? Y lo querían distraer de la obra que estaba haciendo. Pero Nehemías, con el discernimiento, decía, no, esto no viene de Dios. Ni me voy a ir a esconder al templo, ni voy a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque tampoco él podía entrar al templo, no era sacerdote. Entonces este hombre, no, que vámonos al templo y ahí nos encerramos, porque van a venir a matarte. Decía Nehemías, no.
eres un falso profeta y Dios no te envió. Entonces nosotros tenemos que tener ese discernimiento. ¿Y cómo lo vamos a tener? Sino con la palabra. Con la palabra de Dios. En el capítulo 7 ahí de Josué, del 1 al 5, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Usted piensa que Dios no se enoja? ¿Qué dice aquí? Que la ira de Jehová se encendió, ¿no? En el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, otra ciudad que iban a tomar, otra tierra, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Mire, nosotros antes de ir a tomar tenemos que reconocer, que ver qué hay. ¿Con qué voy a pelear? ¿Contra quién voy a pelear? ¿Cuáles son sus armas? Tenemos que conocer primero a nuestro adversario. Tenemos que estar: Señor, muéstrame contra qué voy a pelear. Muéstrame, Señor, revélame. ¿Qué armas tiene? ¿Con cuáles armas cuenta? ¿No? Fueron a reconocer. Y entonces dice, volvieron en el 3. Volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Después Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Entonces, cuando pasan estas cosas en nuestra vida, que no vemos respuesta, digo: Señor, pues he estado orando, he estado ayunando, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué, hermanas? Porque hay anatema. Porque hemos hecho alianza con el enemigo. Dice: él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mire, Josué también pues ¿qué está pasando? Primero nos entregas Jericó y unas murallas tremendas que solamente al grito cayeron. Y ahora con un pueblo que le dicen los espías que van, dice: no suba todos los hombres de guerra, porque son pocos y son derrotados. Dice Josué: ¿qué pasó? ¿No? Acá me das la victoria y acá somos derrotados. Pero Josué no sabía que alguien había llevado anatema al campamento. Entonces vámonos al verso 13. Ahí en el capítulo 7, verso 8 dice Josué: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces ahora sí, en el verso 13. Le dice el Señor a Josué: levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos
hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. No vamos a poder enfrentar a nuestro enemigo, no vamos a poder obtener esas batallas y arrebatar nuestra tierra hasta que no ordenemos nuestra casa, hasta que no saquemos el anatema. Vamos a decir, entonces, ¿cuál sería ahora mi anatema en casa? Lo veíamos hace ratito, cuando nosotros metemos cosas que no son agradables a Dios, o estamos viendo cosas que no están agradando a Dios, como esas películas, porque mire, cuando es el Halloween, ¿de qué lo bombardean en la tele? Pues de todas esas porquerías de películas, ¿no? Que los posesiones satánicas y todas esas porquerías. Es como pasa cuando en el caso de, cuando la resurrección, ¿no? Que nos bombardean también de que, pues de Jesús, del, ¿cómo se llama esta? Bueno, todas esas que hablan de Jesús, ¿no? Cuando es el tiempo de la crucifixión y todo eso. Y así pasa cuando es el Halloween. Entonces, pero bueno, son por temporadas y son por años. Pero hay quienes las tienen en su casa. ¿Verdad? Yo recuerdo el testimonio, y no sé si se los compartí, de un varón que había ido a un país de allá del oriente y se había traído unos dragones, ¿no? Porque dices, ay, pues me los traigo y los cuelgo ahí en mí. Y entonces el Señor le hizo sentir que tenía que quitar todo eso y quemarlo. Aunque fue un figurín. Y a veces la gente a nosotros nos critica, ¿verdad? Nos señala de ser exagerados, de ser payasos. O sea, ustedes ven al diablo en todo lugar. Si a mí el Señor me está dando una orden, yo voy a obedecer al Señor. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el Señor a Josué? Santifica. Entonces, tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos nosotros de todo aquello que nos contamina. Vimos cómo Abraham, con Sétura, que fue su otra esposa, hace 8 días, mandó a sus hijos lejos de Isaac. Dice que sí les dio dones, pero los mandó lejos. ¿Y sabe que uno de los hijos de Abraham eran enemigos de Israel? Cuando Gedeón, ¿con quién peleó Gedeón? ¿Con quién peleó Gedeón? Con aquellos 300, contra los madianitas. Era uno de los hijos de Sétura. Entonces, Abraham los mandó lejos de Isaac. Y dice que a Isaac le dio todo cuanto tenía. A ellos les dio dones, a Ismael también lo mandó lejos, también le dio dones, pero a Isaac le dio todo. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hay en casa, preguntarle a Dios. Y muchas veces, yo le decía ayer a mi hermana, recordando cuando le di la palabra a la hermana de mi mamá, cuando yo llegué y vi ahí en su pared al Papa Juan Pablo ahí, dije, ay Dios, ¿cómo le digo a mi tía? Y ya que le doy el mensaje de salvación, digo, ay tía, eso no. Y luego yo pensé que ella iba a decir, ay, ¿qué te pasa? Déjame ahí. Que lo quitó a sus ídolos y entregó su vida al Señor. Y muchas veces no nos atrevemos y se va a enojar. Y si le digo a mi hijo que saque esos discos, que saque esos pósters, que es tu casa, son tus reglas. Si él después se van y ya mayores de edad, es su responsabilidad, porque también la salvación es personal. Lógicamente nosotros pues tenemos que seguir orando, ¿no? Que Dios los saque, que Dios los acuda, que Dios. Entonces no tenemos que hacer alianza con nuestro adversario y no tenemos que permitir el anatema en casa. Entonces, hermanos, siéntate con tus hijos, siéntate con tus nietos, háblale de lo que el Señor quiere.
porque Dios nos ha llamado a tomar, a arrebatar nuestra tierra, y sí estamos en una guerra espiritual todos los días, porque el adversario, el diablo, no los quiere soltar. Pero tú no vas a decir, ay, los puedes soltar. Tú los vas a ir a arrebatar. Ya les he dado ese testimonio de esta joven, ¿no? Como dijo su mamá, diablo, no te voy a dejar a mi hija. Y con ayuno y oración, y dice, y clamando con las entrañas, yo le arrebaté a mi hija. Yo les di este testimonio de mi prima, que se apartó del Señor, pero cuando su hijo se metió a las drogas, cuando su hijo se metió a cosas satánicas, cuando su hijo y cuando ella, ya este varón, ¿verdad? Ya por la droga la quiso violar, ella dijo, reaccionó y se acordó de la palabra que la abuela nos había predicado, que la tía nos había hablado, ella pidió perdón, ella se humilló al Señor. Lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré y sanaré tu tierra. Entonces ella se humilló, dice, prima, a mí no me importó, ella vive en las faldas de un cerro. Dice, a mí no me importó tirarme ahí en plena tierra y empezar a clamar, y yo le pedí perdón a Dios por haberlo dejado, por haberme afanado por mi trabajo. Dice, yo le pedí perdón. Dice, entonces uno de los niños, mis vecinos, que me escuchó, fue y habló al pastor que estaba por ahí, y fue el pastor y empezó a orar y empezamos a orar, dice, y mira, tanto fue la presencia del Señor y aún el enemigo se mostró ahí, cuando el pastor estaba orando por mi hijo, que dice, mira, si a lo mejor no me crees, me decía ella, dice, pero mi portón salió volando. Y pues la gente al escuchar todo el ruido, dice, y estaba la gente ahí alrededor, pero a mí no me importó, porque yo quería que mi hijo fuera libre. Dice, pero primero me humillé y le pedí perdón a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero tenemos que humillarnos y decir, Señor, perdóname, porque he hecho alianza con el mismo diablo. Ahora usted va a decir, ay, qué exagerada, hermana. No le exagere. Cuando usted tiene cosas, ídolos en su casa, como dice la Escritura, son piedra pintada. O tiene usted películas ahí que hablan de terror, que hablan del diablo, que son alianzas con el mismo adversario. Cuando los hijos están atrapados ya con esos juegos de violencia, hay anatema en casa y dice, no podrás, el Señor nos dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no quites el anatema de tu casa. Sí, Dios nos ha llamado a tomar, a arrebatar, y por medio de la guerra, por medio de oración. Como el Señor le decía a una hermana, no es cara a cara enfrentándote con tus adversarios, con el hombre, sino ahí en lo secreto, ahí en tu cámara, ahí es donde tú vas a obtener las victorias. Ahí es a donde vamos a pelear por nuestros hijos, como dice Nehemías, pelea por tus hijos, por tu casa. Ahí en lo secreto, con ayuno y oración, clamando, como dice las Escrituras, con gemidos indecibles, porque ya el Espíritu ya también intercede por nosotros. Pero hermanas, primero saquemos el anatema, porque entonces no vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos y vamos a regresar como este pueblo derrotado. Y aunque lloremos delante de Dios, dice que él, ¿qué? No escuchó. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Por último, vamos a ver ahí en Josué 12. Dice reyes, ahí dice en el título, reyes derrotados por Moisés, y ahí empieza a mencionar, y del capítulo, del verso 7 al 24 dice, reyes derrotados por Josué. Y ahí los empieza a nombrar, ¿verdad?
¿Cuántos reyes derrotó el Señor a través usando la vida de Moisés? ¿Y cuántos reyes derrotó Josué? ¿Verdad? Cuando dice que aún el Señor en una de las guerras con Josué dice que mandó piedras del cielo, ¿no? Y dice que más fueron los que murieron por las piedras que los que mató el ejército con su espada. Entonces no vamos a poder hacer frente a nuestros adversarios si hay anatema en casa, si hemos hecho alianza con el adversario. Y hermana, no la quiero desanimar, pero si usted ayuna, si usted ora, si usted está moqueando o puede estar y hizo un ayuno de 3 días y de 7 y hizo un ayuno de 40 días y no hay resultado, primero examine qué hay, porque entonces se dio unas malpasadas tremendas. Nada más fueron malpasadas. ¿Por qué? Porque primero hay que sacar el anatema. Primero hay que sacar lo que está interfiriendo. Y entonces usted va a ver los resultados en su casa, usted va a ver los resultados en sus hijos. Pero cuando hayamos quitado el anatema, cuando hayamos limpiado la casa, ¿qué dice el Señor a Josué? Santifica. Entonces, cuando nosotros nos hayamos santificado, cuando nosotros aún de nuestra vida hayamos quitado la soberbia, el chisme, todo aquello, entonces nuestras oraciones serán escuchadas. La murmuración, porque dice que murmuraron, ¿no?, en sus tiendas. Cuando quitemos la murmuración, cuando quitemos el chisme, cuando quitemos, entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Cuando saquemos el anatema, cuando no hagamos alianza ya con diablo, tú ya no tienes nada en mi casa. Mi prima me decía que su hijo está tatuado todo, desde el cuello, todo su cuerpo está tatuado. Mi tío cantaba muy bonito y tocaba muy bonito la guitarra. Y su hijo de mi prima quiso tocar en esas bandas rockeras y todo eso, y nunca lo logró. Pero cuando ella se humilló y el Señor viene a dar libertad al cautivo, a su hijo, él ahora es ministro de alabanza. Pero el pastor tuvo que estarlo ministrando por cada tatuaje que tenía, porque cada uno tenía un significado. Y por cada tatuaje que tenía, estuvo ministrando hasta que fue totalmente libre. Y ahora él ministra la alabanza. Pero como decía ella, yo me tuve que humillar y no me importó. Y le pedí perdón a Dios. Y sí dije, Señor, perdóname porque descuidé, me alejé, me afané tanto en el trabajo que descuidé mi casa, descuidé a mis hijos. Pero Dios tiene el poder para restaurar. Y como dice su palabra, Él vino a dar libertad a los cautivos. Él liberó a este joven de las drogas. Porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Pero si no tomamos el primer paso, no podemos ir adelante con los demás. Entonces nos tenemos que humillar, tenemos que pedir perdón a Dios. Dile, Señor, muéstrame qué hay en mi casa, muéstrame qué hay en mi vida, porque muchas veces pedimos, y muéstrale a la hermana, mira este. No, primero muéstrame a mí. Y entonces sí, Dios va a decir, pues quítate tu bigota. ¿Ah? Entonces, hermanas, vimos cuántos reyes derrotaron, ahí léalo después, cuántos reyes derrotó Moisés, cuántos reyes derrotó Josué, y todos ellos fueron en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Y así tú y yo podemos derrotar a nuestros adversarios con el Señor y en el Señor, porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo voy a arrebatar a mi tierra, yo voy a arrebatar a mis hijos, a mis generaciones, con el Señor y en el Señor. Pero, como dice aquí el Señor, primero santificándonos y sacando todo aquello que no esté
correcto en casa, para que mis oraciones no tengan estorbo. Te damos gracias, Señor, en este momento, Padre. Ya estamos por retirarnos. Bendito Dios, llévanos, Señor. Tú quieres entregarnos esa tierra. Tú nos has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero primero tenemos que examinarnos, Señor. Primero tenemos que sacar el anatema. Señor, si hemos hecho alianza con el mundo, con el diablo, metiendo cosas a casa, Señor, aún permitiéndole a nuestros hijos, bendito Dios, a los nietos o aún a los bisnietos, bendito Dios, Señor, que saquemos toda esa basura, que saquemos todo ese anatema, todo aquello que te desagrada, bendito Dios. No importa si nuestros hijos son mayores, bendito Dios, es nuestra casa, es nuestra autoridad y la tienen que respetar, Señor. Hablándoles con tu palabra, bendito Dios, mostrándoles, bendito Dios, en tu palabra, Señor, que eso no es bueno, que a ti no te agrada, bendito Dios. Señor, hablándoles, Señor, como dice la Escritura, con amor, bendito Dios, llevándoles a ti, Padre, porque han estado tan atrapados por el adversario, con ese engaño, con esa mentira, que ellos lo ven normal. Que ellos no ven, Señor, que eso es desagradable a ti. Que ellos ven que es algo bueno, que no está pasando nada. Y eso es mentira, Señor. Porque el diablo es padre de mentira y ha sembrado esa mentira en el corazón de nuestros hijos. Que nosotras como madres, como padres, Señor, arrebatemos esa mentira del diablo de sus corazones, Señor. Que toda venda que el enemigo ha puesto, toda venda mágica, todo entendimiento entenebrecido, toda sordera espiritual, porque muchas veces ellos ya no nos escuchan, porque sus oídos están tapados, Señor, por el engaño del diablo. Pero para eso, Padre, tú nos estás llamando a meternos en lo secreto, con ayuno y oración, Señor, a arrebatar, a tomar por la guerra, porque dice que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Así como tú entregaste esta tierra, bendito Dios, a Abraham, a sus generaciones, bendito Dios, pero la tomaron por la guerra, tuvieron que destruir muchos adversarios, Señor, para poseer esa tierra, bendito Dios. Así con nuestros hijos, así con nuestras generaciones, así con nuestra colonia, con nuestra calle, que no nos acostumbremos a lo que nos está rodeando, Señor. Que doblemos rodilla, nos paremos en la brecha como lo hizo Isaías, bendito Dios. Si vemos que nadie se quiere levantar o unir conmigo, pues yo lo hago en tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús. Gracias, eterno. Arrebatar nuestra ciudad, arrebatar nuestro país, pero primeramente arrebatar nuestra ciudad y avanzar como hicieron tu pueblo, bendito Dios. Avanzar y tomar esa tierra que tú le dijiste a Abraham que le entregaría, Señor. Nos retiramos ya de este lugar, agradeciendo tu bondad y tu misericordia. Oni namashenda namasenkara. Okani masheni kotume. Revesaini. My God, every fault, waken, and veikos to be free. Ras eka, ramasiriko, ramisiriko, rankamisiritashe. Oh my God, wait. I need how to go. Si tenemos que humillarnos, Señor, que no nos tardemos. Tenemos que pedir perdón. Señor, sacar esa basura, ese anatema de casa. Santificarnos, bendito Dios. Porque tú nos has dado armas poderosas para destrucción de fortalezas. Bendito, santo, te exaltamos, Señor.
Te exaltamos, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Ya no queremos que nuestros adversarios nos sigan viendo nuestras espaldas, porque estamos huyendo, bendito Dios. No queremos que nos vean las espaldas. En el nombre de Jesús. Revela a cada uno de mis hermanos en su casa, en lo personal, al varón, a la mujer, a los hijos. Revela, Señor, lo que hay. Porque tú no quieres que estemos sufriendo derrotas. Tú no quieres que vivamos vidas mediocres, vidas religiosas, vidas apáticas. Ese no es el deseo de tu corazón. Ese no es el deseo de tu corazón, Padre. Bendito, santo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanas. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite.